Buenas tardes, vamos a continuar con la situación 5 de la parte correspondiente al repaso con dos muestras. Muestras independientes, página 10 del formulario, muestras relacionadas, página 11 del formulario. La situación 5 es bastante sencilla. Me dice que en una tarea de reconocimiento de palabras, un investigador mantiene la hipótesis de que los estudiantes de carreras de letras tardarán menos que los estudiantes de ciencias en reconocer los estímulos presentados. Tras seleccionar dos muestras aleatorias de 31 observaciones cada una y registrar el tiempo de reacción, obtiene una media aritmética igual a 653,2 milisegundos para el grupo de estudiantes de ciencias, a los que él llama grupo 1, y de 600 milisegundos para el grupo de estudiantes de letras, a los que él llama grupo 2, siendo la cuasivarianza igual en ambas muestras, además con un valor de 6.200 milisegundos. Con un nivel de confianza del 95%, conteste a las siguientes cuestiones. Yo creo que el problema es bastante sencillo. Se pretende contrastar la hipótesis de que los estudiantes de letras son pues, más rápidos que los estudiantes de ciencias en relación con reconocer estímulos que no me dice cuáles son. Lo que hace este individuo es, mediante dos muestras de 31 individuos cada una de ellas, muestras independientes, porque además son distintos, una parte estudiantes de ciencias y por otra de letras, les aplica el test y ahí lo que tenemos son los valores correspondientes a las medias muestrales. En el caso de los de ciencias, en esos 31, la media del tiempo de reacción es de 653,2 y la cuasivarianza de 6.200, y en el caso de los de letras los valores que ahí aparecen. La primera pregunta, lo que me dicen es que si queremos comprobar si la variabilidad, si las varianzas de ambas poblaciones son iguales o diferentes, ¿cuál es la resolución que tendríamos que tomar? Muy bien. Lo que yo tengo que hacer entonces es plantear un contraste en el cual el objetivo es dirimir si hay igualdad o diferencia entre la varianza poblacional. Cuidado, que ya lo hemos comentado en otros, que cuando el contraste es sobre la igualdad, en este caso varianzas de dos parámetros poblacionales, siempre la hipótesis alternativa tiene que llevar el distinto, no puede llevar el igual. Y el motivo o la razón es que el test tiene que ser o unilateral izquierdo o unilateral derecho o bilateral. Importante, la hipótesis alternativa nunca puede ser dos parámetros iguales, imposible. Una vez que en este caso yo ya sé que la hipótesis que tengo que poner como alternativa es que las dos varianzas son distintas, pues la hipótesis nula es que las dos varianzas son iguales. Y tendré que ver si a partir de los valores muestrales hay evidencia para llegar a la conclusión de que las varianzas son diferentes o al revés, si podré llegar a la conclusión o asumir que las varianzas son iguales. Lo que tengo que hacer es calcular el estadístico del contraste. El problema es que no me va dirigiendo, como en todos los problemas que yo voy haciendo, paso por paso. Tengo que ir sabiendo los pasos que tengo que dar. Una vez que tengo claro cuáles son las dos hipótesis, siguiente paso, voy a calcular el estadístico del contraste. Para calcular el estadístico del contraste, tal y como veis en la página 10, en la tercera fila, empezando por la parte de abajo, tengo que utilizar una f de Snedeker-Fisher con los grados de libertad que aquí aparecen. Y tendré que utilizar, como ahora después os contaré, algo que todavía no hemos hecho, la propiedad recíproca de la distribución f de Snedeker-Fisher, que supongo que os contaría en el curso anterior y que no es tan difícil como la primera vez que te lo cuentan. Vamos a contar con este ejemplo y estoy seguro de que lo vais a entender. Bueno, lo primero antes de nada es calcular el valor del estadístico f. Lo único que tengo que hacer es dividir la cuasivarianza del primer grupo, 6.200, entre la del segundo grupo, que también es 6.200, serán iguales. Y eso me da como un valor del estadístico de 1. Bien, lo siguiente que tendría que hacer es, una vez que ya tengo cuáles son las hipótesis y cuál es el estadístico del contraste, pues lo que voy a hacer es calcular los valores críticos. Voy a calcular los valores críticos y hablo de valores críticos en plural porque el contraste no lo olvidéis que es bilateral. Por lo tanto, tendré que calcular dos valores en los que en una distribución f de Snedeker-Fisher con 30 y 30 grados de libertad, esto sale de aquí, n sub 1 menos 1, n sub 2 menos 1, 30, 30, acumule una probabilidad de 0,95. ¿Cómo lo hago? Pues os lo voy a contar. Empiezo por el de la derecha. Para calcular el de la derecha me voy a la página correspondiente y hacia atrás, desde el principio, tendría que acumular una probabilidad de 0,975. Si miráis el valor correspondiente a una probabilidad de 0,975 en una f de Snedeker-Fisher de 30 y 30 grados de libertad es 2,074.
Una vez que yo ya sé el valor crítico de la derecha, si la distribución fuese simétrica, por ejemplo una Z o una T, yo sabría el de la izquierda, pues el simétrico. Pues en este caso, para calcular este que no es el simétrico, tengo que acudir o que recurrir a esa propiedad recíproca. Y la propiedad recíproca es más fácil de aplicar de lo que uno a simple vista ve. Lo único que tengo que hacer para calcular este es 1 entre el de la derecha. Es decir, este valor no es el opuesto de este, es el inverso. Eso es lo que te tienes que aprender. ¿Eh? Así se lo cuento yo a mis alumnos. El inverso, 1 entre 2.074. Si hacéis esa cuenta, 1 entre 2.074, veréis que os sale 0.482. Y ya tengo todos los ingredientes para poder resolver o para poder responder qué ocurre si hay o no diferencias significativas entre las varianzas de los dos grupos. Tengo todo porque fijaros que primero calculé cuáles eran las hipótesis, lo cual yo ya me informa de que el contraste es bilateral, tengo por tanto una zona de aceptación en el centro con un nivel de confianza o de probabilidad de 0.95 delimitada por los dos valores críticos que vengo de calcular. Por tanto, tendré dos zonas de rechazo, una a la derecha y otra a la izquierda, y lo único que tengo que hacer ahora es ver dónde cae el estadístico del contraste. Imagínate que el estadístico del contraste me hubiese salido 2,3. Aquí, por la decisión es que las varianzas no son iguales, son distintas. Imagínate que me hubiese salido 0,32 por aquí, pues la resolución habría sido la misma. No hay evidencias para decir que las varianzas son diferentes. Pero fijaros que en este caso el estadístico del contraste ha caído aquí, justamente en el medio, dentro de los límites de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión es que las varianzas de los dos grupos son iguales. Y en este sentido, en relación con lo que me preguntan, el test es significativo. Alguno diría, oye, que es significativo al 95%, pero es que aquí me hablan al 99%. Pues hombre, voy a contar algo que lo vais a ver rápido, también lo comentamos antes en un ejemplo. Cuando un test es significativo con un nivel de confianza, lo es para cualquier otro que sea más fino. Me explico. Si aquí el test no es significativo para 0.95 es porque el 0.95 cae dentro del margen de aceptación, ¿no? ¿Qué ocurriría si en vez de con el 95% yo lo cogiese con el 99%? Pues que este intervalo, la zona de aceptación sería más ancha. Esto llegaría a lo mejor hasta aquí, lo podríamos ver mirando la tabla de la FDN de coeficient. No tardaríamos tanto. Y este llegaría a lo mejor hasta aquí. Evidentemente que si el 1 cae con una anchura con un nivel de 0.95, con mayor motivo para un nivel de 0.99. Por lo que la respuesta correcta es la A. Vamos a hacer la segunda parte, que es comprobar la hipótesis del investigador, que no nos despiste la hipótesis anterior. La hipótesis del investigador es que los estudiantes de ciencias, por término medio, tardan más que los de letras. Por lo tanto, la hipótesis del investigador es que mu sub 1 es mayor que mu sub 2. Sabiendo cuál es la hipótesis alternativa, pues la hipótesis nula es la contraria, mu sub 1 menor o igual que mu sub 2. Por lo que la respuesta de la pregunta 2, que es sobre la hipótesis nula, la que se adecua, como veis, es la C. Tercera pregunta, ¿cuál es el valor del estadístico del contraste? Pues hombre, si me voy a la página 10 y veo cuál es el estadístico que tengo que utilizar para hacer un contraste sobre la igualdad o diferencias entre dos medias, me encuentro con que como no conozco la varianza poblacional, tengo que utilizar dos test, pero decidiendo si las varianzas poblacionales son iguales o diferentes. ¿Qué creéis que tengo que decidir? Pues en este caso lo tengo claro. No hace falta que mire por aquí a ver qué tengo que asumir. No. Si me voy hacia atrás, yo en la pregunta anterior lo que vi es que hay evidencia suficiente para decir que las varianzas poblacionales son iguales. Por lo tanto, asumiré con todo rigor que las varianzas poblacionales son iguales con el mismo nivel de confianza que me exigen. Por lo tanto, voy a utilizar el estadístico de la T de la primera fila. El que aparece en el formulario, bueno, está en la fórmula, que la he copiado, ¿no? Para calcular el valor del estadístico del contraste, pues esta es la fórmula que, bueno, así a priori no tiene muy buen aspecto, aunque todos los valores que determino los tengo aquí. Es simplemente con cuidado, con paciencia, no meter la pata y rellenar todos los valores. Por ejemplo, valor de la media de la primera muestra, pues el 153.2.
menos valor de la media de la segunda, que era 600. En el denominador, raíz cuadrada. En el paréntesis, fijaros que tengo que poner n sub 1 menos 1, pues tendré que poner 30. 31 menos 1, 30. Por cuasi varianza del primer grupo, pues por 6.200, más, de nuevo, n sub 2 menos 1, que también sería 30, por la cuasi varianza del segundo grupo, que es la misma, 6.200, y en el denominador, fijaros que tendría que poner esto más esto, menos 2. 31 más 31, que son 62, menos 2, 60. Si no soy capaz de verlo de cabeza, pues aquí en vez de poner 60 pondría 31 más 31 menos 2. Por paréntesis, y tengo que poner el inverso de 1 entre n1, es decir, 1 entre 31, más otra vez 1 entre, en este caso n2, 1 entre 31. Vale. Voy a explicar, porque alguno me lo habéis pedido, de cómo hacer eso con la calculadora. Para hacerlo con la calculadora, vamos a abrirla. Yo la tengo por aquí. A ver, yo lo voy a explicar con la que yo utilizo, que es la Casio, la Class With, que es la que yo utilizo. Vale. Me voy aquí. Vamos a ponerla aquí que no nos interfiera. Y lo primero que tengo que hacer es, fijaros que tengo que utilizar una fracción. Pues escribo una fracción con este icono. Le doy a la fracción. Y en el numerador tengo que poner 653,2 menos 600. Ya he puesto el numerador. Para pasar al denominador tengo que utilizar esta botonera que hay aquí en el medio, este joystick, y le doy al de abajo, a la flecha esta. Le doy ahí y ya fijaros que ya estoy abajo. Fijaros que abajo lo primero que tengo que hacer ahora es poner una raíz cuadrada. Pues escribo la raíz cuadrada. Lo bueno que tiene esta calculadora es que lo tengo que ir poniendo en el mismo orden en que uno lo escribiría. Fijaros que ahora dentro de la raíz cuadrada me encuentro con una fracción. Pues yo pongo una fracción. En el numerador de la fracción tendría que poner, que no nos confundamos, 30 multiplicado por 6.200 más 30 otra vez multiplicado también por 6.200 y en el denominador, fijaros que para este cuadradito le doy de nuevo a esta flecha. ¿Vale? Ya estoy ahí. Como veis, tendría que poner el 60. Me voy ahora hacia la derecha con esta flecha y una vez que ya estoy aquí, pues ahí tengo que multiplicar por y aquí tengo que meter ese paréntesis. Para poner un paréntesis, abro aquí. Aquí abro paréntesis. Dentro del paréntesis vuelvo a poner una fracción que sería 1 entre 31. Se me olvida pasar aquí. ¿Vale? 31. Voy mirando lo que voy haciendo. Más de nuevo la fracción 1 entre 31. Cierro la fracción porque si no me va a dar error y ya le doy al igual. Es que ya he metido todos los valores. Y eso me sale 133 entre 50. Si yo lo quiero ver en forma decimal, le doy a esta tecla. Esta que está aquí, que pone S, T. Conforme le doy a esa tecla, me cambia entre forma decimal y fracción. Tantas veces le dé. Pues el resultado, como veis, es 2,66. ¿Vale? Vamos a continuar desde la diapositiva actual. Por lo tanto, el valor del estadístico del contraste es 2,66, respuesta correcta, pues la C. Vale, lo que me piden ahora es el valor crítico. Sabéis que el valor crítico es el valor que se corresponde o que está asociado con el valor que me separa la zona de aceptación de la hipótesis nula de la zona de rechazo. Tener en cuenta que el test es unilateral derecho. Por lo tanto, el valor crítico es el que con una T de Student 60 grados de libertad me separa un nivel de probabilidad de 0,95. Si vais a mirarlo, veréis que el valor crítico es 1,671, por lo que la respuesta correcta sería la B. La quinta pregunta es sobre el tamaño del efecto. El tamaño del efecto, página 10, solamente tiene sentido planteárselo cuando las varianzas poblacionales son iguales, cuando las dos distribuciones, cuando los dos grupos tienen el mismo aspecto. Esta es la fórmula para calcularla, es parecida a la de antes, pero fijaros que le falta la parte de los paréntesis. Si de nuevo no fuésemos a la calculadora, podría calcular el tamaño del efecto y sale 0,6756. Por lo que la respuesta correcta sería la A. Sexta pregunta, ¿cuál es el nivel crítico? No olvidéis que el nivel crítico es la probabilidad asociada, la probabilidad que se corresponde con el estadístico de contraste.
El estadístico del contraste que antes calculé, en el que utilizamos la calculadora, era 2,66. Y lo que tengo que hacer entonces es ver cuál es la probabilidad que queda por encima del 2,66. No olvidéis, en una TDStudent con 60 grados de libertad. Si os vais a la TDStudent con 60 grados de libertad y buscáis el 2,66, veréis que la probabilidad que se acumula hasta ese valor, que es la que me da la tabla, es 0,995. Por lo tanto, la probabilidad que va en el sentido que marca la hipótesis alternativa, pues es 0,005. Respuesta correcta, la C. Me voy ahora a la séptima, que es la toma de decisión. ¿Qué decisión tendría que tomar? Pues está claro, ¿no? Si me fijo dónde cae el estadístico del contraste, lo he puesto aquí en amarillo, pues el estadístico del contraste, recordar el 2,66, cae fuera de la zona gorda, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Otra manera es comparar la P con la alfa. La P vale 0,005 y la alfa vale 0,050. Por lo tanto, la P es menor que alfa. Por tanto, el test es significativo y puedo, o debo, mejor dicho, rechazar la hipótesis nula por cualesquiera de los dos argumentos que acabamos de decir. Vamos a ver ahora cuál es la respuesta que se adecua a lo que acabamos de decir. La A me dice, el valor, aceptamos la hipótesis alternativa, eso es cierto, esa es la decisión que hay que tomar, vamos a ver por qué. Porque el valor del estadístico de contraste es menor que el nivel crítico. No, no tiene nada que ver. El valor del estadístico del contraste lo tengo que calcular con el valor crítico, no con el nivel crítico. Por lo tanto, esa no es cierta. La B, porque el nivel crítico P es más pequeño que el nivel de significación. Sí, esa sería correcta. Eso es uno de los criterios, que el nivel crítico sea menor que el nivel de significación. Y la C no es correcta porque me dice que el nivel crítico es menor que el valor crítico. No, tengo que comparar, aprenderlo así, niveles con niveles o valores con valores. Es decir, estadístico con valor crítico o el nivel crítico con el nivel de significación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Octava pregunta. ¿Podemos concluir que los resultados obtenidos avalan la hipótesis del investigador? Siempre al final casi todas las preguntas son iguales en todas las situaciones. El problema que hay es que me preguntan con un nivel del 95% que sí que podría responder y también con un nivel del 99% que de momento no puedo responder, porque fijaros, con el nivel del 95% sí que puedo responder, claro que lo avalan. Hay evidencia para decir que el test es significativo. Pero el problema es que con un nivel del 99% esto vendría más para acá. Ya no sé si antes o después. Eso es lo que tengo que decidir. Y para ello hago esta tabla. Con un nivel de confianza del 95%, 0,95, la significación sería 0,05, el nivel crítico P era 0,005 y ante la pregunta de si P es más pequeño que alfa, sí, ya lo vi antes. Por lo tanto, la decisión es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿El test es significativo? Sí. ¿Qué ocurre con el 99%? Pues que con un nivel de confianza del 99%, 0,99 en probabilidad, el nivel de significación sería 0,01, le he añadido estos dos ceros para no confundirme al comparar la P con el nivel, la P es más pequeño que el 0,0100, por lo tanto sigue también siendo significativo, la decisión es la misma. Conclusión, que tanto con un nivel del 95 como del 99%, pues el test es significativo. ¿Podemos concluir que los resultados obtenidos avalan la hipótesis del investigador? Sí. ¿Vale? La A es la correcta. ¿Por qué la B no es la correcta? Pues porque evidentemente que hay evidencia estadística para avalar lo que él dice. ¿Por qué la C no es correcta? Porque dice que los resultados son significativos al 95, pero no al 99, cosa que acabo de ver que no es cierta. Y hasta ahí tendríamos pues esta situación.